Hola a todos. Hoy vamos a traer un tema que divide a la gente, por lo que me interesa poder echar un vistazo objetivamente a todos los detalles que tenemos para intentar poder decidir, o por lo menos para que la audiencia tenga una idea más clara de si Michael Jackson era inocente o culpable de los delitos de los cuales se le acusaban. Una cosa que quiero decir nada más empezar es que en los últimos 7 años, al haberse descubierto una gran red de tráfico que involucraba a grandes personalidades políticas del mundo de la cultura y del mundo empresarial, a Michael Jackson las acusaciones que se vertieron sobre su persona hace más de 2 décadas tienen menos relevancia. Y especialmente cuando volvieron a saltar al ojo público cuando salió aquel documental producido por Oprah Winfrey en el año 2019, si no me falla la memoria, Descubriendo Nunca Jamás, en el que dicen que Michael Jackson es culpabilísimo. Pero claro, viniendo de una persona como Oprah, que se codeaba con todas las élites más macabras, esta opinión ya importa más bien poco. Hoy vamos a intentar desgranar todo lo relativo al caso Michael Jackson para decidir si es inocente o culpable. Si os gusta este tipo de contenido, os podéis suscribir, le podéis dar a like. Si no os gusta, no os suscribáis y darle a dislike. Y hace tiempo que no lo digo, pero no donéis absolutamente nada de dinero a los youtubers. Podemos monetizar el canal y podemos ganar dinero por los anuncios. Mendigar es lamentable y mis compañeros de YouTube no deberían estar haciéndolo. Si os piden dinero, más motivo para no darlo. Pero no deis dinero a nadie, ni siquiera a mí, ¿vale? Dicho esto, comencemos. La pregunta que a todo el mundo se le viene cuando hablamos de Michael Jackson es: ¿fue culpable de delitos contra gente que no había alcanzado la mayoría de edad? Hubo muchas investigaciones, demandas civiles, un juicio penal enorme, millones de dólares en acuerdos económicos, documentales, reportajes, debates televisivos y una obsesión mediática que parecía no tener fin. Fijaros, estamos en 2026. Y habiendo muerto el artista en el año 2009, continuamos hablando del tema. Al ver algunos de los documentales, quedaban bastante claro que todos tenían una agenda previa. Algunos querían pintarle como un angelito de la caridad que nunca había roto un plato y otros querían presentarlo como culpable de todo lo que se le acusaba. Pero pocos intentaban plantear la pregunta de forma justa, revisar las pruebas y reconocer las zonas grises del caso. ¿Era Michael Jackson un PDF? Para intentar responderla hay que mirar al propio Michael, su fama, su personalidad, sus rarezas y su forma de vivir. Después hay que mirar a las acusaciones vertidas sobre él y la demanda civil de principios de los años 90. Luego el caso penal de la década siguiente. Y finalmente las acusaciones posteriores a su muerte que llegaron muchos años después, lo que hemos mencionado del documental de Oprah. Michael Jackson no era una persona famosa al uso, era una figura que atravesaba la música, la raza, la cultura popular y la industria del entretenimiento. Fue una estrella desde aproximadamente los 6 años, cuando ya destacaba por encima de sus hermanos en los Jackson 5. En los años 80 y 90 fue el artista más grande del planeta. De hecho, su álbum Thriller se sigue encontrando entre uno de mis álbumes favoritos y sigue siendo uno de los discos más vendidos de la historia de la música. Su forma de bailar, de cantar, sus vídeos, su puesta en escena, sus directos cambiaron la cultura popular y la manera que tenía la gente de percibir la música. Cuando aparecía en un evento, la locura se desataba. Solo tenéis que ver sus visitas a diferentes países para ver la reacción popular con la presencia de Michael Jackson. Junto a esa fama descomunal había otra parte. Michael Jackson era una persona profundamente extraña. Y no extraño en el sentido típico de una celebridad algo quisquillosa, peculiar o con manías. Se sometió a varias cirugías plásticas. Su rostro se transformó hasta parecer casi irreconocible respecto al niño que había sido. Su piel se aclaró de acuerdo a lo que él decía, tenía un problema de pigmentación e entonces en vez de ponérselo todo negro decidió ponérselo todo blanco. Esto ya no entramos mucho en ello porque si es por problema de salud no pasa nada, pero lo de su nariz fue un horror. Hacia el final de su vida tenía una nariz realmente detestable y la
cara poco distaba de una máscara. En público llevaba a menudo mascarillas quirúrgicas, disfraces, gafas, guantes, chaquetas militares llenas de adornos, ropa brillante y elementos que parecían diseñados para crear esa imagen de un personaje, pues, de un dibujo animado o irreal. También estaba su relación con los animales. Tenía un chimpancé llamado Bubbles, que se traduce como burbujas, y no era simplemente una mascota. Lo trataba como un compañero íntimo, viajaba con él, lo llevaba a actos sociales, lo sentaba en la mesa y lo vestía como si fuera una persona. Se decía que tenía su propia habitación en Neverland, la ciudad de nunca jamás, que era una especie de parque temático, que Michael Jackson decidió invertir mucho dinero y perderlo absolutamente todo. Decían que el mono comía con cubiertos y que incluso podía sentarse en el baño. Yo tendré que ver eso para creérmelo. Hay una anécdota famosa de una sesión de grabación con Freddie Mercury, de la banda Queen, que se rompió porque Michael insistió en llevar al estudio a su llama, un animal propio así de Perú, que se llamaba Louis. Todo esto contribuía a su imagen pública de excéntrico, infantil y para muchas personas también algo perturbador. Michael lo tenía todo, pero hablaba mucho del abuso físico y emocional que sufrió por parte de su padre. También hablaba de su soledad, de su aislamiento y de una infancia que le habían arrebatado. Llegó a llenar su habitación con maniquíes de tamaño real a los que trataba como los sustitutos de amigos. Eso es bastante extraño, pero revela un patrón, una persona que parecía desesperada por tener algún tipo de conexión, por relacionarse con alguien que no simplemente tratara de fama, dinero y espectáculo. Cuando uno ha alcanzado ese nivel de fama, la mayor parte de gente que se te acerca no es para tener una conexión real, como podemos tener la suerte del populacho, de los pobres, que tenemos gente que nos quieren por lo que somos y no porque lo que tenemos, porque no tenemos nada. Pues para la gente tan famosa es difícil encontrar este tipo de conexiones, que no voy a ser yo quien me sienta culpable por ellos, ¿eh? Sus relaciones profundas con adultos parecían prácticamente inexistentes, especialmente en el terreno romántico. A pesar de ser uno de los hombres más famosos del mundo, nadie podía señalar con claridad una relación adulta, estable y seria. Sus matrimonios, lejos de aclarar las cosas, generaron más preguntas. Su matrimonio con Lisa Mary Presley duró menos de 2 años y mucha gente lo vio como una operación de imagen. Ella misma dijo que buena parte de la relación se desarrollaba por teléfono. Su segundo matrimonio con Debbie Rowe, enfermera de su dermatólogo, fue todavía más extraña. Rowe terminó funcionando casi como madre sustituta de sus hijos. No vivía realmente con él y acabó entregándole la custodia completa de los niños que fueron criados en buena medida por el personal de su parque de atracciones. Y aquí llegamos a Neverland, el rancho de más de 1000 hectáreas convertida en un parque temático privado. Neverland era al mismo tiempo casa, refugio, parque infantil, zoológico, estación de tren, feria, mundo de fantasía y símbolo perfecto de la detención emocional de Michael Jackson. Allí había atracciones, un tren, animales, salas de juego, cines y hasta una estación de bomberos. Para Michael, Neverland representaba ese mundo infantil que decía que no había podido vivir, pero también un lugar que atraía constantemente a niños, especialmente niños varones. Michael Jackson abrazaba públicamente la fantasía de Peter Pan, el niño que nunca llegó a crecer, que se rodeaba de menores y en muchos casos chicos entre 7 y 14 años. Les escribía notas manuscritas, les ponía apodos cariñosos, les hacía regalos, les dejaba mensajes en el buzón del contestador, les prestaba atención de forma intensa y los invitaba a pasar tiempo con él en Neverland e incluso pasar noches con él. La gran pregunta es si esto todo venía de generosidad, una forma, algo torpe y extraña de afecto infantilizado, o si era algo más oscuro. Porque el mundo empezaría a conocer otra parte de Neverland, las famosas noches en su dormitorio. Una cosa de la que yo no estoy seguro es si Michael Jackson habría leído el libro de Peter Pan, porque el libro es muy distinto a la película de Disney. El libro presenta
una parte mucho más oscura. Mientras que la película muestra una especie de niño adolescente que juega con otros niños, en el libro se trata de un adulto que prácticamente secuestra a los niños en Nunca Jamás. Y claro, esto añade un nuevo halo de perversión, si se podría utilizar la palabra, en cuanto a este caso. ¿Y por qué es esto? Porque Peter Pan no era una figura limpia, era una figura bastante malvada. Y eso se puede ver leyendo la obra y no prestando mucha atención a la película. Michael Jackson hacía que los niños pasaran en la noche con él en Neverland, a veces en su habitación, incluso, según algunos testimonios, en su propia cama. Él siempre defendió que todo esto era puramente inocente, una especie de fiesta del pijama, una convivencia infantil sin ningún tipo de contenido carnal. Pero para mucha gente había una diferencia enorme entre tener un tío vivo en el jardín y dormir en la misma habitación o en la misma cama con niños que no eran familiares suyos. Además, se dijo que Michael tenía instalado un sistema de alarma que le avisaba cuando alguien se acercaba a su dormitorio. Y allí, más allá de lo que uno crea o en las acusaciones personales, el comportamiento era como mínimo raro. Yo sé que muchos de mis seguidores tienen hijos. ¿Cuántos de vosotros permitiríais que vuestro hijo fuera a dormir con un desconocido por el hecho de ser una persona famosa? No importa la cantidad de dinero que puedas recibir. Tienes que proteger a tu hijo por encima de todo. Y con el patrón de los niños varones a mí se me sigue haciendo un poco extraño, porque claro, Michael tenía la infancia perdida, pero los niños generalmente no miran con quién juegan con niños y juegan con niñas. ¿Por qué esa insistencia de que fueran exclusivamente niños los que fueran a pasar tiempo al rancho? No lo sé. Un hombre adulto multimillonario, famoso en todo el planeta, escribiendo notas afectuosas a niños de primaria, durmiendo con ellos durante días o semanas y viviendo en una habitación con un sistema de aviso temprano, pues se entiende que las acusaciones que surgieron no partían completamente sin base. Todo empezó, según este relato, cuando el coche de Michael Jackson se averió en Wilshire Boulevard, en Los Ángeles. En mayo de 1992, Michael necesitaba un coche y el dueño de una tienda de alquiler le ofreció un trato. Le dejaba un vehículo gratis si Michael llamaba a su hijastro, que era gran fan. Michael aceptó y consiguió el número de un niño de 12 años llamado Jordan Chandler. Empezaron a hablar por teléfono y otra vez aparece esa palabra, rareza, extraño. Michael pronto invitó a Jordan, a su madre y a su hermana a Neverland. A principios de 1993 ya pasaba tiempo allí con frecuencia y viajaban juntos por el mundo. Las Vegas, París, Marruecos, por supuesto todo esto siempre en primera clase. Según la familia Chandler, Michael y Jordan dormían a menudo en la misma habitación durante esos viajes e incluso en casa de los Chandler con la madre presente. A ver, según la familia Chandler, Michael y Jordan dormían a menudo en la misma habitación durante esos viajes e incluso en la casa de los Chandler con la madre presente. Quien no estaba tan presente era Evan Chandler, el padre de Jordan, un dentista en Beverly Hills, con ambiciones de guionista y una mala relación con su exmujer. Evan Chandler no acudió primero a la policía, acudió a abogados. Al principio se barajaron ideas como pedir la custodia completa o conseguir una orden de alejamiento contra Jackson. Pero pronto el asunto empezó a girar alrededor del dinero. En una grabación, Evan Chandler hablaba de humillar a Michael Jackson y de causarle un daño enorme. En esa misma grabación, cuando se le preguntaba si creía que su hijo habría mantenido relaciones íntimas con Michael, respondía algo así como, no sé, no tengo ni idea. Luego añadía frases vagas como que Michael era malo para su hijo, pero evitaba dar detalles concretos. Yo aquí voy a hacer una pequeña pausa. Por un lado, la madre consintiendo que su hijo durmiera en la misma habitación que un hombre adulto. Me vuela la cabeza. No termino de entenderlo.
No sé si es que igual al haber crecido en una sociedad más católica o más conservadora, lo veo de esa manera, pero tengo la sensación que cualquier persona en su sano juicio esto le parece absolutamente demencial. Un hombre adulto durmiendo al lado de una persona tan joven, pues es que para mí no puede ser normal, independientemente de las taras que tenga el adulto o de lo niño que se sienta o de la falta de intenciones. A mí me sigue pareciendo raro y no puedo evitarlo. Pero por otro lado, el padre, que directamente admite o le da igual que lo que le esté haciendo Michael al niño, que lo único que busca es intentar sacar el máximo rédito económico de todo el asunto, también me parece escandaloso. ¿Qué tipos de padres son estos? Más adelante, Evan Chandler dijo que su hijo le contó la verdad, pero según esta versión lo hizo bajo sedación. Chandler, que era dentista, afirmó que había extraído una pieza dental a Jordan y que bajo anestesia el niño admitió que Michael Jackson le había hecho lo que ningún adulto debería hacer con ningún niño. Evito decir la palabra por la única razón que YouTube te capa el vídeo entero y te pone el canal en Shadowban porque no quiere que utilicemos palabras que puedan disgustar a nadie. Pero bueno, empieza por V, ¿vale? Y esto se lo admitió bajo anestesia en un procedimiento dental. Este detalle es importante porque hay expertos que advierten que ciertos fármacos usados en esos contextos pueden contribuir a la creación de falsos recuerdos o declaraciones poco fiables. En cualquier caso, el padre terminó exigiendo $20 millones a Michael Jackson para guardar silencio. Los abogados de Jackson habían ofrecido una cantidad mucho menor, pero no hubo acuerdo. Después, Chandler llevó a su hijo a ver a un psiquiatra. Durante esta sesión, Jordan describió supuestamente lo que había pasado, todos estos abú, de forma detallada. La ley de California obligaba a reportar esas acusaciones a las autoridades y al día siguiente el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación penal. El 24 de agosto la noticia estalló a nivel mundial. La cobertura mediática fue masiva. La policía entrevistó a Jordan, registró propiedades de Michael Jackson y habló con decenas de niños. Algunos de esos niños reconocieron haber dormido en la misma cama que Michael, pero negaron que hubiera ocurrido nada carnal. Poco después, los Chandler presentaron una demanda civil multimillonaria. Hasta ese momento, más allá de las acusaciones de Jordan Chandler, no había demasiadas razones externas para afirmar con seguridad que Jackson era culpable. Y además, el detalle de la supuesta confesión bajo anestesia no se conoció hasta más tarde. Pero dos personas cambiaron mucho la percepción pública del caso. La primera fue LaToya Jackson, hermana de Michael. En una entrevista dijo que Michael era su hermano y que lo quería, pero que no podía ser colaboradora silenciosa de sus crímenes contra niños inocentes. También lanzó una pregunta que sonaba devastadora. ¿Qué hombre de 35 años se llevaba a un niño pequeño y pasa 30 días con él? Bueno, justificado. Yo entiendo que la hermana dijera esto, pero igualmente el contexto de la hermana también tela, porque poco antes había dicho en otras entrevistas que apoyaba a Michael al 100% y que no había absolutamente nada de raro en sus relaciones con niños. También afirmó tener pruebas que intentó vender a tabloides por una cifra altísima y al final no presentó nada. Años después, LaToya dijo que se lo había inventado porque su marido, al que describió como abusivo, la había obligado a hacerlo. Así que cada uno debe valorar cuánto peso se le da a este testimonio. La otra persona que aumentó la creencia pública en la culpabilidad de Jackson fue Jason Francia, hijo de 13 años de una antigua empleada doméstica de Michael. La policía ya lo había entrevistado y al principio dijo que no había ocurrido absolutamente nada. Pero en una entrevista posterior cambió de versión y afirmó que Michael lo había tocado de forma inapropiada durante juegos de cosquillas. Años después repitió esa acusación bajo juramento, aunque también aparecieron inconsistencias en su relato.
Más adelante, la policía sometió a Michael a un registro corporal y fotografió sus genitales porque Jordan Chandler había descrito supuestamente manchas o marcas en el aparato genital de Jackson. Hasta hoy hay debates sobre si esa descripción coincidía o no. No es un punto fácil de cerrar. La otra persona que aumentó la creencia pública... Finalmente, Michael Jackson pagó. Entregó alrededor de $22 millones a los Chandler y otra cantidad a Jason Francia y su madre. La pregunta es obvia. ¿Pagó porque era culpable o pagó para evitar el daño brutal de un juicio civil y una exposición pública interminable? En el mundo de las grandes empresas y las celebridades hay pagos que se hacen porque hubo una conducta indebida real y otros pagos que se hacen simplemente para evitar un desastre de imagen. También hay víctimas reales y personas que mienten para enriquecerse. En este caso, distinguir una cosa de la otra no es sencillo. La investigación penal contra Jackson no avanzó lo suficiente. Dos grandes jurados, uno en Los Ángeles y otro en Santa Bárbara, revisaron las pruebas y no consideraron que hubiera base suficiente en ese momento para presentar cargos. El caso seguía abierto, pero Jordan Chandler acabó diciendo a los fiscales que no testificara en un juicio penal. Después de 19 meses de investigación, los fiscales de ambos condados no tenían caso. En los años siguientes, la familia Chandler se rompió todavía más. Jordan se emancipó legalmente de sus padres. Cuando su madre declaró en el juicio de Michael Jackson de 2005, dijo que llevaba más de una década sin hablar con su hijo. Jordan acusó después a su padre de haberlo intentado atacarlo. Y tras cerrar la consulta dental, el padre, después del acuerdo económico, se quitó la vida poco después de la muerte de Michael Jackson. Consiguió muchísimo dinero, consiguió su objetivo. El mismo hijo, una vez muerto, le acusaba de haberle atacado y luego se quitó su propia vida. Por lo que este ser tan oscuro, el dentista, al final muestra que pudiera ser que no tendría nada que ver. Michael quedó libre de problemas legales durante un tiempo, pero su reputación quedó muy dañada. Perdió patrocinadores, Pepsi, que era uno de los más grandes que tenía. Seguía siendo una estrella gigantesca, de todas maneras. Seguía vendiendo discos, llenando estadios, pero ya no dominaba la cultura como antes. Quería recuperar su imagen y allí concedió una entrevista con un periodista que nunca debía haber accedido a hacer esta entrevista porque era una persona que se dedicaba a buscar vulnerabilidades para explotarla y hacerles quedar mal. Y allí entra Martin Bashir, un periodista británico de origen hindú. Bashir le propuso hacer un Living with Michael Jackson, un documental íntimo que supuestamente mostraría al verdadero Michael y ayudaría a rehabilitar su reputación. Michael aceptó durante 8 meses y fue un error. El documental terminó presentando a Michael como una persona excéntrica, aislada y profundamente infantilizada. Y se centró de forma muy intensa en su relación con Gavin Arvizo, un niño superviviente de cáncer. Aquí tenemos un extracto de la entrevista que os voy a leer tal cual. Martin Bashir le pregunta a Michael Jackson por Gavin Arvizo y por el hecho de que el niño compartiera su habitación. Bashir le dice que Gavin había hablado de dormir en su dormitorio y Michael responde que sí. Bashir entonces le pregunta si entiende por qué la gente pueda preocuparse por eso. Michael contesta que la gente es ignorante. Bashir insiste. Le pregunta si realmente es apropiado para un hombre de 44 años compartiendo su dormitorio con un niño que no es familiar suyo. Michael responde que eso es algo hermoso. Bashir le pregunta si no le parece preocupante, pero Michael dice, ¿por qué debería ser preocupante? ¿Quién es el criminal? ¿Quién es Jack el Destripador en la habitación? Y añade que él es un hombre que intenta ayudar a sanar a un niño. Según Michael, él dormía en un saco de dormir en el suelo y cedía la cama a Gavin y a su hermano Bashir. A su hermano Star. Bashir le pregunta si alguna vez durmió en la cama con ellos y Michael responde que no en ese caso, pero reconoce que sí había dormido en la cama con otros muchos niños como Macaulay Culkin, el protagonista de Solo en Casa, y Kieran Culkin.
y a otros niños y describe la situación como todos juntos en la cama y como una convivencia inocente. El problema es que para mí es que esto no es inocente, porque unos cuantos niños durmiendo en la misma cama no supone ningún tipo de peligro. Los niños juegan, hacen tonterías, lo que sea. Pero un adulto con esos niños ya cambia el escenario completamente. En mi opinión nunca va a ser normal, no lo sé, salvo que sea familiar tuyo directo y habrá que verlo también, es que no sé. En fin, un momento devastador para la opinión pública la entrevista con Bashir, porque Michael Jackson parecía un hombre incapaz de comprender los límites apropiados entre un adulto y un menor. Después de casi una década de las primeras acusaciones, la gente volvió a hacerse preguntas muy serias. Y entre quienes se hicieron estas preguntas estaban las autoridades del condado donde estaba Neverland. El departamento del sheriff de Santa Bárbara, los servicios de protección infantil y el mismo fiscal que años antes había tenido que abandonar el caso cuando Jordan Chandler se negó a testificar. La policía entrevistó rápidamente a Gavin Arvizo y al principio él dijo que no había ocurrido nada inapropiado. Pero la investigación continuó. Durante unos meses, los meses siguientes, la relación entre Michael Jackson y la familia Arvizo cambió. Según testimonios de empleados del rancho, la familia Arvizo empezó a ser vista como un problema. Los niños se comportaban de forma conflictiva, dañaban propiedades y finalmente se les pidió que se marcharan de Neverland. Después, su versión mágicamente cambió. En cuestión de meses, la familia pasó de elogiar públicamente a Michael Jackson a afirmar que había empezado a Abu de Gavin poco después del documental de Bashir. Las autoridades registraron Neverland con más de 70 agentes. Se llevaron todo: ordenadores, fotografías, libros, pero no encontraron contenido para adultos protagonizado por personas que no tienen 18, algo que a veces se ha dicho de forma totalmente equivocada, pero sí que encontraron revistas para adultos convencionales y algunas de ellas tenían huellas de menores. Michael Jackson fue detenido y acusado de varios delitos graves, incluyendo actos lascivos con un menor, secuestro y extorsión. El juicio fue un circo mediático absoluto. Cientos de fans y periodistas se concentraban fuera del tribunal. Había cámaras, helicópteros, imitadores de Michael Jackson y una cobertura televisiva constante. Declararon figuras como Jay Leno y Macaulay Culkin, quien afirmó que Michael jamás habría mostrado ninguna conducta inapropiada con él. Gavin Arvizo y su hermano Star declararon que Jackson les enseñó contenido para adultos y que les dio vino que llamaba el zumo de Jesucristo y tuvo comportamientos obscenos. En total hubo más de 140 testigos, la mayoría de la defensa. Algunos empleados hablaron de comportamientos raros o inquietantes de Jackson, pero no hubo un testigo independiente que corroborara directamente las acusaciones de la familia Arvizo. La defensa, en cambio, logró presentar a la familia como personas poco fiables. La madre ya había ganado una demanda contra JCPenney, una tienda departamental, después de afirmar que unos guardias de seguridad la habían golpeado y manoseado. Ganó $152,000, pero más tarde admitió, bajo juramento, que sus heridas venían de su marido y no de los guardias. También reconoció haber preparado a sus hijos para mentir en ese caso. Después sería condenada por fraude de asistencia social y perjurio. La defensa también demostró que la familia había mentido sobre sus finanzas para obtener ayuda benéfica. Y aunque los Arvizo afirmaban que el equipo de Jackson los había mantenido cautivos en Neverland, fueron vistos sin escolta en restaurantes y haciendo compras. Varias líneas temporales no encajaban y los hijos dieron versiones distintas de hechos importantes. Para creer su historia había que aceptar que Jackson no había tocado a Gavin durante los 3 años anteriores al documental de Bashir, pero que empezó a hacerlo aproximadamente un mes después, justo cuando tenía atención pública y gubernamental. El jurado le acabó sin creer. El 14 de junio de 2005, Michael Jackson fue declarado no culpable de todos los cargos. Nunca volvió a vivir en Neverland.
dijo que el registro policial de 2003 había destruido la sensación de hogar que tenía aquel lugar. Pasó buena parte de los años siguientes en Bahrein e Irlanda y después regresó a Los Ángeles. Casi exactamente 4 años después de su absolución, Michael Jackson moriría de un paro cardíaco a los 50 años con una combinación de medicamentos en su sistema, entre ellos el Propofol, un anestésico quirúrgico potente que su médico personal le administraba para dormir. Ese médico, como ya hemos comentado en otro vídeo que hicimos del tema, fue condenado por mala praxis y cumplió prisión. Pero ni siquiera después de muerto terminó el caso Michael Jackson. En 2019, lo que ya hemos mencionado al principio del vídeo, el documental de HBO, Living Neverland, reabrió el debate. En él, Wade Robson y James Safechuck detallaron acusaciones de Abu durante horas. El documental era emocionalmente muy potente y convenció a mucha gente de que Michael Jackson era culpable. Recibió una ovación en festivales de cine, fue muy elogiado por críticos y apareció en pleno auge del movimiento Me Too, en un clima cultural donde cuestionar a los acusadores podía ser interpretado como atacar a las víctimas. El problema es que los documentales pueden ser herramientas de manipulación extremadamente eficaces. Durante varias horas controlan lo que el espectador ve, oye y siente. Esto es exactamente lo que hizo este documental. Fuera verdadero o falso, era completamente unilateral. No hubo un cuestionamiento serio de acusaciones, ni una presentación amplia de pruebas contradictorias, ni un interrogatorio duro de los relatos. Wade Robson había defendido a Michael Jackson durante más de 2 décadas. Siendo adulto con 22 años, declaró bajo juramento en el juicio penal de 2005 que Michael jamás había hecho nada con él. Años después, con problemas profesionales y económicos, presentó una demanda contra el patrimonio de Jackson alegando lo que le habían hecho, las maldades que le habían hecho y que las empresas vinculadas a Michael Jackson debían haberlo protegido. James Safechuck siguió un patrón muy similar. También defendió a Michael durante años, incluso después de su muerte. Después de que el caso de Robson empezara a recibir atención mediática, presentó su propia demanda. Incluso sin un contrainterrogatorio formal, sus relatos han tenido problemas. Safechuck afirmó que Jackson abusó de él en una estación de tren de Neverland que, según los críticos de su versión, todavía ni existía en las fechas en las que se situaban estos hechos. Aún así, el documental fue eficaz, emocional y muy influyente. La música de Jackson fue retirada de algunas emisoras y el debate volvió con fuerza. El problema con las acusaciones de Robson y Safechuck no es solo la credibilidad de cada uno, sino que sus relatos nunca han sido sometidos a un verdadero desafío público con todas las garantías. Han sido presentadas a través de documentos legales, un documental cuidadosamente construido y entrevistas muy favorables, en las que se les trataba como víctimas confirmadas, más que como acusadores con historias que debían ser examinadas. Ambos han mantenido procesos legales contra las entidades vinculadas a Jackson en California después de que el Estado ampliara los plazos para reclamación por abuso infantil. La conclusión de este análisis no es sencilla, ¿vale? Porque yo empecé pensando que Michael Jackson era culpable, aunque con algunas dudas. Pero cuando reviso este caso, los testimonios y todo lo que acontece, ya no puedo decir esto con seguridad. No estoy convencido que Michael Jackson fuera inocente. Pero sí considero que el escenario más probable es que muchos de sus acusadores vieran un hombre extraño, vulnerable y riquísimo del que poder obtener millones. Y aunque Michael Jackson fuera inocente de los delitos penales, los padres que permitieron que sus hijos durmieran en la misma habitación o en su casa, en la misma cama, es que llega, la cosa es me pincha si no sangro. Culpable, inocente, Michael Jackson no era un niño. Por mucho que se sintiera un niño, no era un niño, era un adulto. Y el hecho de que se identificara con Peter Pan no borraba la realidad de que era un hombre adulto. Y biológicamente eso importa, porque el comportamiento de un hombre adulto no es el de un niño. La respuesta física a estímulos
es muy diferente en adultos que en niños. Por mucho que tu mente sea la mente infantilizada de un niño de 10, tu cuerpo se comporta como el del señor mayor que eres. Puede que Michael fuera un hombre infantilizado, solitario, raro y emocionalmente perturbado. Puede que sus relaciones con niñas fueran vistas como inocentes. Puede incluso que muchas acusaciones estuvieran contaminadas por el hecho de enriquecerse. Quizás no podamos asegurar que fuera culpable, pero sí que podemos afirmar con toda certeza que estaba cruzando límites completamente inapropiados con gente que no ha alcanzado la mayoría de edad. Se puede afirmar que su mundo privado era profundamente problemático y que la fama y el dinero le permitieron vivir de una manera que cualquier otro adulto tendría que haber explicado mucho antes. Y después de 35 minutos y pico hablando, lo que más me gustaría saber es qué pensáis vosotros, la audiencia. ¿Pensáis que es inocente? ¿Pensáis que es culpable? ¿O tenéis una respuesta que va a caballo entre las dos? Como siempre, yo os estaré leyendo. Muchas gracias por haberme acompañado durante todo este tiempo del vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde? Aquí, en A Prueba con Nota Alta. Hasta luego.